Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros que vivíamos alejados de ti, Señor, en medio de los pecados, pero tuviste misericordia de nosotros. Y el juicio, la medición que tuvimos que haber recibido, Señor Jesucristo, tú los recibiste a través de la sangre tan preciosa derramada sobre la cruz del Señor Jesucristo. Nos has limpiado de todos nuestros pecados y nos has tomado por tus hijos tan dignos, tan gloriosos, para poder entrar en el reino de los cielos. Te damos gracias por esta gracia tan grande que nos has brindado, Señor. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para poder alabarte, tu gracia, tu gran amor, aprendiendo de tu palabra, teniendo la santa comunión con los demás. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y con tus manos misericordiosas que nos sostengas para que en el resto de nuestra vida podamos vivir para tu gloria y para tu voluntad, Señor. A través del retiro de verano y de otoño, muchas almas han escuchado la palabra y recibieron salvación. Te damos gracias por ello. Te pedimos que tú les ayudes a los recién salvos a que puedan permanecer en la Santa Comunión en la Iglesia para poder vivir como tus hijos dignamente. Siempre que estés con ellos, con tu palabra, con tu mano poderosa, en muchos lugares del mundo, las iglesias nuestras, en medio de las dificultades, están predicando el Evangelio, tu palabra, y te pedimos que estés con ellas, con tu poder, con tu palabra, para que ellas puedan predicar tu Evangelio fuertemente y vivir conforme a tu voluntad. Que recuerdes de todos los hermanos, de todas las hermanas que han sacrificado y han trabajado para tu Evangelio. Tu gran bendición, tu gracia sea sobre ellos para que no les falte nada para poder vivir para ti, Señor. Para poder predicar Evangelio a más personas, tenemos el plan de construir más edificios en el centro de retiro de Corea. Te pedimos que todo lo que nosotros planeemos salga bien. Tanto el plano como la construcción. Para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a tu voluntad y sea para tu gloria, Señor. Te rogamos que nos ayudes en todo. Ayúdales a todos los predicadores, a los hermanos que están en el país extranjero para hacer tu obra en cualquier lugar donde estén. Y oramos por los hermanos enfermos, por los atribulados, para que sean consolados, fortalecidos con tus manos poderosas, con tu palabra, para que en el resto de la vida puedan vivir para tu gloria. Danos tu palabra necesaria y haznos conocer el camino en que nosotros debemos andar y estar. Muéstranos tu santa voluntad que tienes para con cada uno de nosotros a través de la palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22.
de versículo 1 a 14, se los leo. Mateo capítulo 22, de versículo 1, se los leo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átale de pies y manos, y échale en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Hasta ahí? A continuación, de los retiros de verano, en cada retiro, más de 10,000 personas se han reunido para escuchar la palabra, hacer servicio. Los hermanos que han recibido la salvación hicieron gran servicio trabajando, por lo cual muchas personas recibieron la salvación. Y la semana pasada, en el retiro de otoño también, muchos asistieron y fueron salvos. Así que por si se preguntan acerca del retiro de otoño, les voy a hablar un poco. Esta vez, los que asistieron, en total, 6,953 hombres. Y los nuevos de entre ellos, los invitados eran 1,376. Y de ahí en el retiro de otoño, los que fueron bautizados son 240 personas. Y la ofrenda que entró para retiro de otoño es de 660,861.61 pesos mexicanos. La parte de atrás es un poco complicada, ¿verdad? 660,000 pesos mexicanos aproximadamente entró como la ofrenda. Les doy muchas gracias a todos los que han participado también en la ofrenda. Para construir más dormitorios, edificios en el centro de retiro. Los diseños ya salieron y estamos en el proceso de que nos vayan a dar permiso de parte del gobierno y creemos que todo va a salir bien, ya que también los edificios que vamos a construir están muy grandes, así que de parte del gobierno también parece que los funcionarios
están un poco dudosos, pensando, ¿es necesario tanto? Claro que no es necesario, hay que construir. En los edificios que nosotros vamos a construir de nuevo esta vez, va a haber como 820 habitaciones. Bueno, de todos modos, como el número de las habitaciones, de los cuartos que nosotros tenemos ahorita, todavía más número de las habitaciones se van a construir. Entonces, cuando ya se construyan, va a haber suficientes habitaciones ya para que quepa más personas. Y también el camino para entrar en el centro de retiro está muy angosto, así que les cuesta entrar, así haciendo mucha fila. Pero también las calles para entrar en el centro de retiro, esa parte ya están haciendo la obra para hacer grande. Y todo está saliendo bien. El plan es que ese camino también se va a hacer grande en este año y se les pide que oren para que toda la obra que nosotros hacemos salga bien. Para acceso al centro de retiro, como que el camino está muy angosto y muchos carros, autobuses entran, por lo cual hasta ahorita los hermanos han trabajado mucho en la parte de estacionamiento y en el camino para ir dirigiendo, encaminando a los carros. Pero aún así hasta ahorita todo ha salido bien gracias a la ayuda de Dios. Y estamos seguros de que a través de los retiros muchas personas han recibido la salvación y reciben la salvación. En lo que las iglesias nuestras se colaboran y se apoyan, vamos a poder también concluir la construcción de los nuevos edificios. Todo así saldrá bien. Para lo cual se les pide que ustedes también se colaboren y que oren juntos. La vez pasada, antes del retiro de otoño, ya habíamos aprendido la palabra acerca de Mateo capítulo 22, con el título La invitación de la fiesta de Dios. Pero ese día no pude hablar algunas palabras, así que hoy les voy a agregar. Aunque Dios haya creado a los hombres a su imagen, por lo que Adán desobedeció a la palabra de Dios, el pecado entró en todos los hombres del mundo, en el mundo. Por pecado de un hombre Adán, todos los hombres del mundo se hicieron pecadores y nosotros también nacimos pecadores. Y con la naturaleza pecaminosa vivimos cometiendo todo tipo de pecado. Siendo enemigos de Dios, así nosotros hemos vivido, ya que la paga de pecado es muerte. No solamente nuestra carne va a morir, sino también después de la muerte, nuestro espíritu va a recibir juicio y va a ir al infierno. Pero para que no vayamos al infierno, Dios ya había planeado la salvación para nosotros, enviando a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, en forma humana, para que un hombre, en este caso Señor Jesucristo, cargase el pecado de todos los hombres del mundo y que resucitase después de la muerte para salvar a nuestro espíritu. Este evangelio cumplido por Señor Jesucristo se ha predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y cualquier hombre que crea no se va a perder, sino va a tener la vida eterna, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16.
Si no tiene vida eterna, se va a perder, dice la palabra. Así que el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Y de esta manera Dios ha invitado a todos los pecadores del mundo. Como un rey que tiene preparada la boda. La boda, la fiesta, es donde hay alegría. Es donde los novios se ven felices. Es donde hay comida abundante. Hay música y gozo. En una fiesta siempre. Así que el hecho de que Dios salve al Espíritu se compara con la fiesta, con el banquete. Al ver el libro de Eclesiastes dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Al ver San Juan capítulo 2, en la fiesta de boda, a la cual el Señor Jesucristo fue invitado, se les acabó el vino. Así que todos se quedaron pasmados. Se les acabó la alegría en esta fiesta. En este lugar, Jesucristo dijo que llenaran de agua a las 6 tinajas grandes. Y esa agua se ha convertido en el vino para darle la alegría a los invitados. Esta palabra significa que los hombres del mundo a su manera ganan dinero y quieren hacer algunas cosas para su placer carnal. Pero como si fuera la fiesta en donde se les acaba el vino, en lo que los hombres hacen algo, no hay alegría verdadera. Proverbios 14 y versículo 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Aunque se rían, lo que siempre viene al final es la tristeza. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Como dice esta palabra, los hombres del mundo nacieron como pecadores, viven en medio de los pecados, viven con molestia, trabajo y afán. Así es la vida. Nacen llorando, viven llorando y se van llorando. Entonces, en medio de esta vida no puede haber alegría verdadera. Pero el vino hecho por Señor Jesucristo significa que por la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma, Dios nos va a dar la alegría verdadera y la esperanza. Así que al ver Mateo capítulo 22, después de que se les abrió la fiesta, envió a sus siervos a llamar a los convidados y volvió a enviar otros siervos, pero las personas no quisieron venir a la fiesta abierta por el rey. Sin hacer caso, uno se fue a su labranza, a su negocio. Dice que todos rechazaron la invitación del rey. Es algo que no nos deja entender. Cuando volvió a enviar otros siervos, algunos tomando a los siervos enviados por el rey, los afrentaron y los mataron. Es algo terrible, es algo que no nos deja entender. Imagínense, el rey tenía preparadas todas las cosas, solamente que llegasen los convidados, pero sin hacer caso, no llegaron y hasta afrentaron y mataron a los siervos. Así que el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿A qué se refiere esta palabra? El Antiguo Testamento. Antiguo Testamento significa el antiguo pacto. ¿De qué se trata este pacto? Habla de que iba a enviar a Mesías, al Señor Jesucristo, para salvar a los humanos. Para cumplir este pacto, en realidad Dios escogió a un pueblo que está en medio de la tierra de todo el mundo, en este caso Israel, para enviar al Señor Jesucristo a esta tierra.
Así que San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todavía en ese tiempo, los libros del Nuevo Testamento no habían sido escritos. Entonces, en este caso, las escrituras se refieren a los de Antiguo Testamento. Bueno, el propósito tanto de los libros de Antiguo Testamento como de los libros de Nuevo Testamento es para hablar del Señor Jesucristo. El punto principal de todas las escrituras es Señor Jesucristo por quien pueden recibir la vida eterna, la salvación. Pero ¿qué dijo Señor Jesucristo? No queréis venir a mí para tener la vida eterna. Dios había prometido al pueblo de Israel a través de las escrituras enviando al Señor Jesucristo. Pero los israelitas rechazaron recibir esta gracia de Dios. Terminaron rechazando a Cristo. Crucificaron a Mesías enviado por Dios. Y no solo esto, sino también afrentaron y mataron a los apóstoles que andaban predicando este evangelio. ¿Quiénes hicieron esta cosa? Los mismos israelitas. Así que la palabra dice, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No solo envió a unos siervos, sino sus ejércitos. En este caso, Dios envió al ejército del Imperio Romano y en el año 70 después de Cristo, un general llamado Titus del Imperio Romano con su ejército fue a la ciudad de Jerusalén y quemó esa ciudad y de ahí también destruyó a 1.100.000 judíos en el año 70 después de Cristo. Imagínense. Y después de esto, el remanente de los israelitas, a ellos no les permitió que pudieran vivir en la tierra de Israel, sino los dispersó por todo el mundo. Y donde quiera que ellos iban, ¿cuántos judíos fueron asesinados? Durante la guerra de las cruzadas. Durante 200 años hubo guerra de las cruzadas. Cada vez que este ejército de la cruz iba diciendo que los judíos eran hijos de diablo, que mataron a Jesucristo, así los mataron sin misericordia. ¿Para qué sucedió la guerra de las cruzadas? Se inició esta guerra para restaurar la Tierra Santa, ¿no? Por esta razón se han matado a tantas personas, pero Dios es el que permitió todo esto. Dios permitió que Jerusalén fuera hollada por los gentiles, por lo que los judíos habían rechazado a Cristo. Así que fueron dispersados, esparcidos por todo el mundo y fueron asesinados los israelitas. Entonces, ¿cómo era posible que ellos pudieran recuperar otra vez la Tierra Santa, la ciudad de Jerusalén? Pero los católicos que no sabían nada de esto seguían enviando al ejército para matar a muchos judíos. Y en Europa, cuando hubo peste, enfermedad contagiosa, echándole la culpa a los judíos, han matado también a muchos judíos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, 6 millones de los judíos fueron asesinados. ¿Por qué creen que el pueblo escogido por Dios fue asesinado de manera tan terrible, horrible? Es porque ellos habían rechazado a Cristo a causa de esto. Y cuando ellos llevaron al Señor Jesucristo a Pilato para pedirle que lo matara, Pilato dijo que él no tenía la culpa de la sangre del Señor Jesucristo. Pilato, para salvar al Señor Jesucristo, lo defendió 3 veces. Pero los judíos hasta querían echarle la culpa a Pilato. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que después de la muerte del Señor Jesucristo, la ciudad Jerusalén fue destruida, conquistada y 1.100.000 judíos fueron asesinados. Y de ahí durante 2000 años, tal como ellos habían dicho los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tomando los ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¿Quiénes son los homicidas en este caso? En este caso, los homicidas son los israelitas que crucificaron a Jesús. La ciudad de Jerusalén fue asolada totalmente como una tierra en donde ninguna persona podría vivir. Esta palabra del Señor Jesucristo nos hace saber cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. Es la enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué causa los judíos rechazaron a Cristo? Ellos esperaban, ¿verdad?, la venida de Mesías, Cristo. Pero lo que dice en los libros del Antiguo Testamento es que cuando venga Cristo es el que va a conquistar a los reinos de alrededor, como dice Salmo capítulo 2. Y se va a formar un reino de Cristo en la tierra. Pero antes de que se forme un reino conforme a Cristo, tomando a él por centro, lo que tiene que suceder primero es que la venida del Señor Jesucristo es para salvar a su alma, a su espíritu, a todos los hombres que están destinados a ir al infierno por sus pecados. La voluntad de Dios no es que un reino fuerte de Cristo se forme en esta tierra, sino el mayor propósito, la promesa de Dios, es preparar al pueblo salvo para entrar en el cielo. Después de que se haya predicado este evangelio en todo el mundo, y al tiempo de Dios, el reino conforme a Cristo será formado al final de la historia de la humanidad. Tal como dice la Biblia, Israel será recuperado. Pero imagínense, los israelitas durante 600 años seguían siendo conquistados por Babilonia, Persia, Grecia y Roma, por lo cual la esperanza tan fuerte que los israelitas tenían era la independencia. Cuando el Imperio Romano estaba gobernando todo el mundo fuertemente, los judíos también esperaban la venida de Mesías. La venida de Mesías, quien podría resolver sus problemas actuales, presentes. La gran confusión que los judíos tenían era que primero lo que dice la Biblia es que Jesucristo tiene que morir en la cruz para salvar a su alma, espíritu, para que cualquier persona que crea en él reciba la vida eterna, recibiendo el perdón de los pecados. Con la nueva vida sea justificado y que pueda ser el pueblo que puede ir al cielo. Pero ellos, los judíos, sin conocer este plan de Dios, quien quería salvar a su espíritu, solamente esperaban a que sus problemas actuales del mundo fueran solucionados, nada más. Les interesaban solamente las cosas carnales, sin saber nada de las espirituales. Hasta ellos dijeron lo siguiente: Él no es Mesías, es falso. Todos los milagros que Él hace son de parte de diablo, Satanás. Entonces, ¿qué hacemos de Él? Hay que matarlo. Cuando muchas personas le seguían a Jesucristo, pensaban que el Imperio Romano los tomaría al malentendería, pensando que los israelitas estaban haciendo un movimiento para independizarse del Imperio Romano. Por pensar de esta manera, los israelitas pensaban que si seguían más al Señor Jesucristo todavía, les saldría peor.
Así que ellos terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Todavía, en nuestro tiempo, los judíos de nuestro tiempo no saben nada de que Jesús, a quien sus padres mataron, es Mesías verdadero. Ellos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Todavía ellos están esperando a que venga Mesías. ¿Y qué más? Este evangelio de Cristo, rechazado, negado por los israelitas, se ha predicado en todo el mundo, predicado a los gentiles, a nosotros. Por lo cual durante estos 2000 años de la historia de la humanidad, este evangelio sigue siendo predicado y hasta nosotros que vivimos en lo extremo de parte de este. La Biblia que nosotros tenemos también está traducida a más de 3.600 idiomas. Se puede decir que nosotros vivimos en el tiempo de cristianismo muy avanzado. Claro, todavía en algunos países, Islam y otras religiones están más dominadas, pero el cristianismo, en comparación con otras religiones, es el que tiene muchas denominaciones, muchas sectas, grupos. Imagínense, Dios es uno, pero hay tantas denominaciones. Y hay tantos predicadores, pastores, que dicen que están predicando de Dios, de la Biblia, y hasta tienen también edificio muy alto, muy lujoso, en el cual muchas personas, miles de los hombres se reúnen, pero hay poco número de los salvos. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que dicen, Señor, Señor, son los que creen, congregándose en la iglesia, haciendo la oración, clamando el nombre de Dios, viviendo la vida religiosa. Entonces, todos los que le dicen, Señor, Señor, ¿van a ir al cielo? No es así. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál sería la voluntad de Dios Padre? San Juan 6:40 dice, la voluntad de Dios Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios Padre es que conozcan al Señor Jesucristo, que crean en Él y que tengan la vida eterna. Mateo 18, versículo 14 dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Dios no quiere que hasta un pecador, una persona, se pierda, sino que todos reciban la salvación. Y Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice la palabra a unos hombres, sino a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres del mundo sean salvos. No solamente Dios dijo esta palabra, sino les ha brindado la gracia con la que todos pueden ser salvos. El evangelio ha sido predicado. Todos los que tienen oídos para oír, todos los que pueden leer también, para entender, puede entender esta gracia y recibir la salvación. Así que esta Biblia está traducida a más de 3.600 idiomas. Se puede decir que está traducida casi a todos los idiomas. Por eso Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio de verdad ha sido predicado en todo el mundo. Cuando el pueblo del cielo ya esté preparado, va a ir al cielo, y otros que no habrán aceptado esta verdad irán al infierno. ¿Cuán grande es la bendición de haber recibido este evangelio, esta gracia a nosotros? A través del pueblo de Israel, Dios nos hizo saber cuán grande es también el pecado de rechazar a Cristo. Para enseñarnos esto, Dios abandonó al pueblo de Israel más de 2000 años. En la historia de la humanidad no hay algún país, algún
pueblo que tenga la historia tan triste como el pueblo de Israel. Actualmente, muchos israelitas que viven en la tierra de Israel dicen lo siguiente: yo no creo en Dios. No creo que Dios esté vivo. Imagínense, los mismos judíos, el pueblo escogido por Dios, actualmente dicen así: yo no creo en Dios. Y la ciudad en donde hay más homosexuales en todo el mundo se llama Tel Aviv, la que está en Israel. Se ha reportado esto. Qué raro, ¿verdad? Los israelitas hoy en día están bien corrompidos moralmente y muchos judíos dicen así: no existe Dios, no creo en Dios. ¿Por qué ellos dicen lo siguiente? Si realmente Dios estuviera vivo, ¿por qué dejaría que tantos judíos por muchos años fueran dispersados, asesinados, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los judíos fueron asesinados? Dios los abandonó, así que está muerto, Dios no está vivo. Ellos no saben, los israelitas no saben nada de que recibieron este castigo, maldición, por haber rechazado a Cristo. No se arrepienten de ese pecado. No se arrepienten de haber rechazado a Cristo. Así que todavía en la tierra de Israel persiguen a los que creen en Jesús. En la tierra de Israel también hay algunos que creen en Jesús. Cuando yo fui a Israel por tercera vez, yo fui allá para predicar a los judíos. En la tierra de Israel también entre los judíos hay unos que sí creen en Jesús, pero los de judaísmo persiguen tanto, molestan a los que creen en Jesús. Porque normalmente los judíos creen en los libros de Antiguo Testamento y los de Nuevo Testamento son falsos. Y piensan que Jesús es falso y apóstol Pablo es la cabecilla de la secta. Pero ¿por qué Dios ha recuperado al pueblo de Israel? No porque Israel se haya arrepentido de su pecado. Todavía están corrompidos moralmente, hasta dicen que Dios no está vivo, aunque ellos fueron destruidos por sus pecados. Pero Dios, para mostrarse que Él está vivo, que no está muerto, en nuestro tiempo ha recuperado otra vez al pueblo de Israel. El que destruyó al pueblo de Israel es Dios, pero el que lo recuperó también es Dios. Al ver el libro de Ezequiel, al final de la historia, hace 2600 años, Dios ha dejado escrita la promesa de que va a juntar a los israelitas a su tierra otra vez. En nuestro tiempo, 14 de mayo del año 1948, realmente Israel se independizó y muchos se han juntado. Todavía no todos los judíos viven en la tierra de Israel. Un tercio vive en su tierra, otro tercio vive en Estados Unidos y un tercio vive en todo el mundo. Pero la razón por la que todavía los judíos no han regresado a su tierra, a Israel, es que en la parte del Medio Oriente siempre hay guerra. Y no solo esto, también los judíos que están viviendo dispersados por todo el mundo con mucho dinero, están también dándoles la gran influencia en la política, en la economía. Pero en adelante, sin quedar ni un judío en otro país, todos los judíos van a regresar a la tierra. Luego les voy a hablar de eso. Bueno, de todos modos, los israelitas no están arrepentidos de haber matado a Jesucristo, pero por una razón de que es el pueblo de Dios escogido por Él, Dios lo ha recuperado. El hecho de que los judíos hayan recibido una maldición, un juicio tan grande, es la historia del pasado. Al ver Lucas capítulo 21, versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Tal como dice esta palabra, cuando los ejércitos del Imperio Romano atacaron a la ciudad de Jerusalén, de verdad, sin misericordia, han matado a las mujeres encintas y 1.100.000 judíos fueron asesinados. Dios ya había dicho esta palabra, que sucedería así.
a causa del pecado de los israelitas que rechazaron a Cristo, ellos recibieron el gran juicio y la maldición. Pero antes de esto, Dios había enviado a sus profetas desde temprano y sin cesar, siempre, pero por lo mismo de que los israelitas no creyeron, fueron dispersados, esparcidos y fueron tomados como afrenta y vergüenza. Tantas palabras como esta están escritas en los libros del Antiguo Testamento. Es una gran enseñanza para nosotros que somos gentiles. Aun siendo judíos, si rechazan a Cristo, así fueron maldecidos. Entonces, ¿qué tal nosotros? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero al contrario, todo aquel que no cree en él se va a perder, no va a tener vida eterna. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que no han recibido la salvación no saben nada de esto. ¿Por qué no reciben la salvación? Es porque este mundo en que viven todavía piensan que está mejorando, hay mucha alegría, placer. ¿Para qué? Me tiene que interesar la existencia de Dios y el Espíritu. Las personas, ¿a poco creen en Dios? No creen. Al ver Lucas capítulo 12, un rico dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El día que mueran, no solamente su cuerpo va a morir, sino también su alma va a recibir juicio y se va a perder para siempre. ¡Cuán necios son los hombres que viven de esta manera! Al ver Salmo 49, versículo 20, el hombre que fue creado a la imagen de Dios está en honra. Es bien amado por Dios, tanto que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para quitar todos los pecados y salvarlo. Pero si no entiendes, semejantes a las bestias que perecen, no están entendiendo. Muchos hombres dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está el cielo y el infierno? Solamente comamos, bebamos. Bien, en este mundo, ¿qué es el cielo? Este mundo es el cielo. Aunque se les predica el evangelio, no creen. Especialmente si son los países muy ricos, no creen. Porque viven con mucho dinero, con mucha riqueza. Les interesan solamente las cosas carnales. Diciendo, ¿para qué? A mí me tiene que interesar todo lo de Dios, lo de mi espíritu, lo del mundo venidero después de la muerte. No piensan nada de esto. El hecho de que se les predique bien el evangelio a los países pobres significa que si son pobres en este mundo, como que su corazón también es pobre, así que buscan a Dios. Y aceptan bien el evangelio. Y el cristianismo se ha extendido en todo el mundo. Como los judíos, algunos congregantes creen en Dios, en Señor Jesucristo, pero no creen en la gracia de la salvación. Yo también más de 10 años tenía gran celo de Dios. Desde el tiempo de secundaria, jamás yo faltaba la oración de la madrugada. Todavía yo teniendo la carrera, teología, yo iba a las calles, a los mercados para predicar evangelio con los folletos. Durante vacaciones iba a los pueblitos para predicar evangelio. Yo pensaba que yo era el mejor creyente, pero un día me di cuenta de que yo no era salvo. Yo no había nacido de nuevo. Dice la palabra, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me decía, voy a ir al infierno. Sin poder decir a otra persona, estaba bien preocupado, teniendo miedo, pero por fin, 30 de octubre del año 1962, a las 8 de la noche por ahí, yo recibí la salvación. Ya pasaron 61 años después de haber recibido la salvación. Desde entonces, yo he seguido predicando el evangelio así fuertemente, pero lo triste es que los congregantes de las mismas iglesias no reciben la salvación. Piensan que solamente congregarse y creer en Dios, en Señor Jesucristo, es la salvación, pero la salvación no es así. La salvación no se recibe por su esmero, por su esfuerzo, por la ofrenda, por algunas buenas obras.
Qué bueno que hacen todo esto para Dios, pero nadie puede recibir la salvación por sus obras que hacen. Si no tienen que entender realmente acerca de la obra que hizo Señor Jesucristo, quien murió en la cruz derramando la sangre para quitar todos los pecados, para darles el perdón de los pecados. Si no entienden nada de esto, jamás pueden ir al cielo, a pesar de que se congreguen en alguna iglesia durante toda su vida entera. A través del pueblo de Israel, Dios nos hizo saber cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo por medio de la historia del pueblo de Israel. Por eso, al ver el libro de Lucas, si en el árbol verde hacen estas cosas, que no se hará en el árbol seco. Si todavía el árbol verde, que se refiere al pueblo de Israel, fue quemado de esta manera por rechazar a Cristo, cuánto más sería el árbol seco, que se refiere a los gentiles. Los israelitas tenían la Biblia, guardando la ley, los mandamientos, escogidos por Dios, pero fueron maldecidos tan terriblemente, de manera horrible, por rechazar a Cristo. Cuánto más sería entonces el juicio que va a caer sobre los gentiles, nosotros. Los que no creen solamente viven para los placeres, para las cosas carnales. Su corazón es bien arrebatado por las cosas del mundo, sin saber nada de que Dios está vivo, sin saber nada de que existe su espíritu, de la existencia del cielo y del infierno. Solamente viven para los placeres de la carne, del cuerpo que algún día va a morir. Y los congregantes, los cristianos, también congregados, hacen mucha oración y se esfuerzan a creer en Dios, pero con su propio esfuerzo quieren creer en Dios y quieren ir al cielo. Entonces el diablo les dice, oh, qué bueno que creen de esta manera. Al ver el libro de Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todavía los demonios creen que Dios está vivo, es uno y tiemblan. Los judíos también creían en Dios, pero terminaron rechazando a Cristo. ¿Cuántos judíos e israelitas y los congregantes de la iglesia viven de esta manera? Satanás, ¿qué les dice hoy en día a los congregantes de la iglesia? Qué bueno que el Señor Jesucristo ha muerto por tus pecados, pero quitó tus pecados bien poquito. ¿A poco con solo que haya quitado sus pecados poquitos podrán ser salvos? Pero Satanás así los engaña diciendo, si se les dice a los congregantes de la iglesia, ¿creen en Cristo? Sí, creemos, así dicen. Creemos que el Señor Jesucristo quitó nuestros pecados de pasado. Y si se les pregunta de los pecados de futuro, ¿qué tal con los pecados de futuro? Todavía no. Tenemos que derramar lágrimas, hacer algunas obras para perdonar los pecados de futuro. ¿A poco de verdad los pecados de futuro pueden ser quitados por nuestras obras que hacemos, por lágrimas, por lo que nosotros hacemos? ¿A poco dice la Biblia así? Así que en 2 Corintios capítulo 11 dice que existe otro evangelio, otro espíritu. Es evangelio, pero otro evangelio mezclado con las obras, con el esfuerzo de los humanos. Así están bien mezclados con la sangre del Señor Jesucristo. Gálatas 1:9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No existe otro evangelio. Pervierten el evangelio tan puro. Si lo mezclan con otras cosas, sale como otro evangelio. Esto es la obra de Satanás diablo, que los engaña, diciendo, qué bueno que tú crees, pero cree de esa manera, nada más, de manera falsa. Así que aunque crean, hay pocos salvos entre ellos, de verdad. Por medio del pueblo de Israel, Dios nos hace saber cuán grande sería el juicio que va a caer sobre los que no creen en Jesús. Vamos a buscar Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, versículo 12. Salmo capítulo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada.
armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no se arrepienten los hombres, ¿a qué se refiere arrepentirse? Arrepentirse es conocer su pecado y regresar con Jesús. Arrepentirse no es congregarse en alguna iglesia o ir a un monte haciendo la oración llorando. Todo esto será arrepentirse, no es así. Llorar por sus pecados será arrepentirse. Judas Iscariote también, después de haber vendido al Señor Jesucristo, la Biblia dice que se arrepintió de haber vendido al Señor Jesucristo sin gastar ninguna de 30 platas, se las devolvió. Entonces rechazaron aceptar estas platas. Allá tú. Y Judas Iscariote se arrepintió mucho y se ahorcó y se mató a sí mismo. Se suicidó, ¿verdad? Él también estuvo bien arrepentido, Judas Iscariote. Pero aunque estuvo arrepentido, no regresó con Jesús. Estuvo bien arrepentido de su pecado, Judas Iscariote, pero tenía que haber creído en Jesús y regresado con él. ¿No es así? Al ver Lucas capítulo 15, hijo pródigo, después de haber gastado todo dinero de su padre, estaba a punto de morir de hambre. Pero se decía, mi padre es rico. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Así derramando lágrimas, el hijo pródigo agarró valor para regresar con su padre. Y fue abrazado en los brazos de su padre. Esto es arrepentimiento verdadero. Se arrepintió de su pecado y regresó con su padre y fue abrazado, ¿verdad? En los brazos de su padre. Si solamente sufren, lloran por sus pecados, ¿a poco creen que esto es arrepentimiento verdadero? No es así. Hasta Judas Iscariote también se arrepintió de su pecado, llorando por sus pecados. No solamente tienen que darse cuenta de que son pecadores que van a perecer, sino también si no creen en el Señor Jesucristo, quien perdonó sus pecados para siempre, ¿cómo podrán ser salvos? Isaías 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si no hubiera quitado o perdonado Dios nuestros pecados para siempre, ¿cómo nosotros habríamos regresado con Él, con Jesús? Creer en Jesús es regresar con Dios Padre. Pero si vemos a unos congregantes de la iglesia, se congregan, hacen buenas obras, hacen la oración, ofrendan, pero no creen. Están arrepentidos de sus pecados, pero no creen verdaderamente en Jesús. Arrepentimiento verdadero es conocer su pecado y regresar con Jesús. Solamente estar llorando por sus pecados sufridos es arrepentirse de su pecado. No es así. Arrepentimiento verdadero es aceptar la gracia brindada por Jesús. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, dice. Afilará su espada. Un hombre, mientras caminaba en una montaña, ya es la noche. Entonces se decía, ¿en dónde voy a pasar esta noche? Ahí, lejos, se veía una lámpara y cuando fue para allá, había una casa pequeña. Entonces tocó la puerta. ¿Alguien está? Entonces salió de ahí, de la casa, y le dijo al dueño de la casa, es que yo estoy perdido. ¿Me podrías permitir que yo pueda pasar esta noche en esta casa? Sí, entra. Así le dijo. Le brindaron también la comida sencilla y le brindaron un cartito pequeño. Mientras dormía, este invitado oía algo de la espada que estaba afilando. Entonces, cuando vio en la cocina, estaba afilando la espada, decía, se ve rico este hombre. Se ve rico este hombre que vino a mi casa, así para devorar y comer. ¡Ay, qué miedo!, ¿no?
Si no se arrepienten, Dios afilará su espada. Es la espada del juicio. ¿Por qué? Rechazan a Cristo porque rechazan la gracia. Es porque no conocen nada. Entonces serán juzgados. Todos los pecados morales han sido perdonados, pero el pecado de no creer en Cristo no tiene por qué ser perdonado. Jamás será perdonado. Y dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. No solo la espada, sino ya tiene armado su arco, así, bien tenso para disparar. La flecha. La flecha se va a enclavar en el corazón de los que no creen. Si deja, la flecha se va y enclavará el corazón de cada quien. Se refiere al juicio. También que dice, versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Para los que no se arrepienten, Dios ya tiene preparadas armas de muerte. Y también Él tiene preparadas saetas ardientes. Como dice, las flechas ardientes del fuego. Antes, en algunas películas, cuando hacían la guerra, así disparaban las flechas de fuego ardientes para quemar la ciudad, la casa, ¿verdad? En una guerra. ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere a misil, a la bomba nuclear de fuego, incluyendo a Corea del Norte. Últimamente los 9 países ya prepararon también las bombas nucleares. Cuando ya empiece esta guerra de la bomba nuclear, todas las bombas nucleares que existen van a explotar. Así que los científicos dicen que con solo que se explote las bombas nucleares, en media hora la Tierra terminará. Así que advierten a Corea del Norte. No vayan a disparar las bombas nucleares, sino en 25 minutos tu país, Corea del Norte, también será destruido. Eso no es una amenaza nada más, sino es la realidad. No solo una vez, sino existen tantas bombas nucleares que pueden destruir esta tierra más de 100 veces. Para juzgar todo el mundo. Por eso versículo 15 también, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Así como cada quien se cae en el pozo que ellos mismos han cavado, los hombres también van a morir y ser destruidos por las mismas bombas nucleares que ellos hicieron. Libro de Isaías 50, versículo 11 dice, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Saben qué son las bombas nucleares? Las tiene preparadas Dios para quemar, juzgar a los que no creen en Él. Dice, ha preparado armas de muerte, saetas ardientes. Entonces, el pecado de no creer en Cristo jamás será perdonado. Al ver San Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creemos en el Señor Jesucristo, quien recibió el juicio en nuestro lugar por nuestros pecados. El que no cree ya ha sido condenado. La única condición de por qué serán condenados es no creer. Ya están sentenciados a muerte los que no creen. ¿En cuántos libros de la Biblia hablan de estas palabras, no? Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
como dice esta palabra, Dios con la paciencia, con su longanimidad, con su amor, está tratando a los hombres. Habiendo perdonado todos sus pecados, se está invitando a todos, diciendo, cualquier pecador que sea, regrese conmigo. Y está aguantando, teniendo la paciencia un día como 1000 años como un día, queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Menosprecias tú las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad? Dios es tan benigno, tan paciente, tiene tanto amor para aceptar a los pecadores, pero ellos menosprecian. El libro de Hebreos 2:3 dice, una salvación tan grande. Imagínense, Dios quien ha creado los cielos y la tierra, Jesús es Dios, igual a Dios, Hijo unigénito de Dios. Jesús en forma humana fue enviado, vino a esta tierra, para cargar el pecado de todo el mundo y morir derramando la sangre para darnos el perdón de los pecados, y no solo ha muerto, sino también ha resucitado para que todos crean en Él. Durante 40 días también les ha mostrado esta prueba de que realmente Él volvió a la vida. Y también ha dado la promesa de que cuando se ha predicado este evangelio en todo el mundo vendrá el fin. Pero si no creen, esto es menospreciar las riquezas de su gracia, de benignidad, de paciencia. Si no creen, menosprecian. Antes yo, en un estado aquí de Corea, cuando fui a una ciudad, en una iglesia presbiteriana, yo di seminario de la Biblia. Ahí los miembros del coro, los jóvenes de esa iglesia, de la iglesia presbiteriana, se gozaron por haber recibido la salvación, pero ahí había un diácono, un anciano de la iglesia. Este anciano me dijo lo siguiente. Yo le hablé al anciano, ¿usted anciano ha recibido la salvación? Y me dijo así, esa salvación, ¿qué cosa es? Esa salvación. ¿Por qué habla tanto de esa salvación? Como que menospreció la salvación. Diciendo, yo he construido tantos edificios de la iglesia. Yo estoy haciendo esto en la iglesia en donde estoy. Entonces, como que pues él menospreciaba esta salvación que se le estaba por gratis, gratuitamente. Entonces yo le dije, ¿usted qué dijo? ¿Esa salvación? ¿A poco usted menosprecia la salvación? Entonces, él mismo se dio cuenta que había cometido error con su palabra. Entonces dijo, es que yo dije mal. Así dijo este anciano. Una salvación tan grande, dice, pero las personas la menosprecian. Entonces, ¿cómo podrán escapar? El juicio tan grande si menosprecian. Cuando se les invita a que reciban la salvación, dicen, luego, ahorita la recibo, luego la recibimos. Si dicen así, no merecen recibir la salvación. Pero versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza. Son bien duros de corazón. Dicen que no creen, no quieren creer. Algunos dicen, cuando se les dice que crean, dicen, yo no voy a creer. Si les digo que no voy a creer, no voy a creer jamás. Así dicen. Ya les dije que no voy a creer, entonces jamás creeré. Los duros del corazón irán al infierno. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pecado de no arrepentirse jamás será perdonado. ¿Y qué más? Así que enviando los ejércitos, los cuales quemaron la ciudad, matando a los homicidas. Vamos a regresar otra vez, Mateo capítulo 22, versículo 8.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El rey vio que los primeros convidados no llegaron. No solo no llegaron, sino también afrentaron a sus siervos, los mataron. Así que Dios, enviando su ejército, quemó la ciudad. Es la historia real. Todavía muchos judíos no se arrepienten de este pecado, de haber rechazado a Cristo. Los que fueron convidados no eran dignos. Ellos se refieren a los israelitas. Entonces, ¿qué les dijo? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Dónde están las salidas de los caminos? En las salidas de los caminos, sean ricos, sean pobres, sean buenos, sean malos. Todo tipo de la gente se pasa por ahí. Llamad a las bodas a cuantos halléis. Significa que el evangelio será predicado en todas las partes del mundo. En norte, sur, este y oeste. Ya que los judíos rechazaron este evangelio, hizo que este evangelio fuera predicado en todo el mundo. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, sean ricos o pobres. ¿A cuántos ellos hallaron? Trajeron a la fiesta, así que este evangelio ha sido predicado hasta nosotros. Al ver Santiago capítulo 2 dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres de este mundo. Vamos a buscar una palabra más. Lucas capítulo 14. Lucas 14. El versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Al ver esta palabra, es muy parecida esta palabra a la de Mateo, pero es la palabra que Jesucristo dijo en diferente lugar, pero el contenido de Mateo y de Lucas es muy parecido. Los convidados todos se excusaron diciendo: he comprado una hacienda. Entonces, ¿para qué necesita más si compraron una hacienda? Dice: he comprado 5 yuntas de bueyes. Se refiere a 10 bueyes. Es rico, ¿verdad? Pero dice: voy a probarlos. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Bueno, cada quien tiene su pretexto, ¿verdad? Excusa para rechazar la gracia de Dios. Cada quien tiene su razón de por qué rechaza la gracia. Entonces, dijo a su siervo:
el padre de familia, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ellos, los anteriores, eran ricos, que compraron hacienda, que tenían 5 yuntas de bueyes y que estaban casados. Eran los que estaban disfrutando de su vida carnalmente. Pero en los caminos había gentes de clase baja, los que no tenían hacienda ni bueyes y no podían casarse por no tener dinero. ¿Y qué más? Entre ellos algunos eran ciegos, enfermos, mancos, cojos. Había todo tipo de la gente en los caminos, pero no importa qué tipo de persona sea, invítenlos. Qué buena esta palabra, ¿verdad? Si dijera que nosotros, si dijera que invitaran solamente a los buenos, a los ricos, como nosotros hubiéramos recibido la salvación. Antes, en el tiempo muy antiguo, había vendedores, ¿verdad? De trueque. Oigan, traigan las cosas que nos sirven en su casa, las cosas de bronce, de fierro, traigan todo lo que no les sirva en su casa. Entonces, yo te voy a dar dulce. Señor, ¿usted qué va a hacer con esas cosas que nos sirven? Una persona le dice, yo tengo esta olla, un poco chueca, pero está limpia. Yo te la traigo, entonces, dame un dulce. ¿Para qué sirve? Pues la olla chueca, todavía la van a pisar y la van a meter en su carrito, ¿no es así? Esas cosas de bronce, de fierro, se van a meter en horno de fuego. Y los platos también se van a meter en el horno de fuego ya para hacer otra cosa. Imagínense, todas las cosas, si entran en el horno de fuego, se convierten en la cosa nueva. Lo mismo pasa, los pecadores, no importa qué tipo de pecador sea, con solo que se metan entre el Señor Jesucristo, se van a convertir en los nuevos hombres. Cada vez que yo veo esta palabra, yo me acuerdo mucho de ese vendedor de trueque, ¿no? Los vendedores de trueque, recibiendo las cosas que nos sirven, luego las hacen para las cosas nuevas. Así que esta fiesta fue llena de los convidados. Nosotros también somos los que participamos en esta boda. Regresemos otra vez, Mateo capítulo 22. Al ver Salmo capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, dice, a todos los hombres del mundo los llamó. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así está llamando a todos los hombres del mundo para predicarles este evangelio. Regresen conmigo, regresen conmigo. Durante 12.000 años de la historia, teniendo la paciencia, siendo paciente, así está invitando a todos los hombres. Por eso sean mancos, sean cojos, sean enfermos, sean ciegos, todos fueron invitados a la boda, a la fiesta de Dios, y entraron ahí. No importa qué tipo de persona sea, que vengan a mí.
Pero aquí sucedió un problema. Mateo capítulo 22, versículo 10. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átale de pies y manos y échale en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las bodas fueron llenas de convidados. Así que el rey entró para ver a los convidados. Qué bueno que muchos mancos, ciegos, cojos están acá. Los que encontraron en las salidas. Qué bueno que muchas personas están invitadas. Así el rey dijo, pero de repente vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿A qué se refiere? No estar vestido de boda. Cuando hacían la fiesta, banquete de parte del rey, antes, él también tenía preparados los vestidos y los ponían, vestían a los invitados. Todos los que fueron invitados eran pobres, ¿verdad? Así mancos, mendigos, ciegos. El vestido, la ropa se refiere a la clase, ¿verdad?, de la gente. Al ver la forma de su vestimenta, podemos saber más o menos si son ricos o son pobres. No es así al ver su vestimenta. Imagínense, las personas que están vestidas así de la ropa muy lujosa, están comiendo juntos. Si entonces la persona que no tiene la vestimenta, la ropa tan buena, ¿a poco puede comer con ellos? No. Aunque lo inviten, no va a querer comer. Al ver la regadera pública, todos andan desnudos, ¿verdad? Cuando todos están desnudos, parecen iguales, son iguales. Pero cuando ya están vestidos, se ve la clase social y se ve su forma de la vida. Pero en caso de esta boda, el rey ya tenía preparado todo el vestido. Entonces, como si fuera el uniforme, todos los que entraban en la fiesta se vestieron de lo igual y entraban. Sean ricos, sean pobres, si es el mismo vestido, parecen iguales. Entonces, así con toda confianza, vestidos de eso pueden comer en la fiesta. Es el vestido preparado por el rey. Los mendigos de la calle, ¿a poco tendrían su vestido de banquete? No es así. Nada más lo que ellos tienen que hacer es ponérselo. Ponerse la ropa, el vestido preparado por el rey para entrar en la boda. Al ver Génesis, Adán, después de que desobedeció a la palabra de Dios, comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando él se dio cuenta de que estaba desnudo, aunque se hizo la ropa con hojas de la higuera y se la puso, ¿a poco pudo ser la ropa verdadera? Con solo que se paraba y se sentaba algunas veces, se le caían las hojas de la higuera. Así que confesó diciendo a Adán: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba vestido, pero ¿por qué él confesó así? Estoy desnudo. Es porque no era vestido verdadero lo que él hizo con las hojas de la higuera. Así que Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, la obra buena que nosotros hacemos es como si fuera la hoja que luego se le va a caer.
Aunque traten, jamás pueden cubrir su vergüenza. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando dijo esta palabra, Adán, al ver Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de que Dios los expulsara del huerto de Edén, ¿por qué hizo túnicas de pieles y los vistió? Para hacer túnicas de pieles, los animales que no tienen ningún pecado tienen que morir. Los hombres son los que cometieron pecado, pero los animales murieron derramando la sangre. Dios es el que diseñó para vestirlos. Dios hizo las túnicas de pieles y los vistió. ¿A qué se refiere esta palabra? Ahora los expulsa del huerto de Edén, pero a la vez les dio la oportunidad para que a través de la muerte de un cordero, que se refiere al Señor Jesucristo, regresaran con Él. Dios de su parte así cubrió sus pecados, la vergüenza. Vamos a buscar Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. En gran manera, leemos juntos, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Dice, me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Vestidura de salvación. Manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. O sea, con la justicia de Dios ha cubierto, quitado mis pecados, nuestros pecados para siempre. Por medio del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, así nuestros pecados fueron cubiertos, todos. Romanos capítulo 4 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dios ya no va a ver nuestros pecados. Por la obra del Señor Jesucristo, Jesús murió por mis pecados y volvió a la vida para mi justificación. Así que Romanos 4:25, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, murió por mis pecados y Jesús resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitado es mi justificación. La ley que nosotros jamás podíamos guardar, Jesús la guardó. Y Jesús, siendo justo, murió en mi lugar, en nuestro lugar, para darnos la justicia con la que podemos ir al cielo. Entonces, Romanos 3:21 en adelante dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Solo por creer en Jesucristo, gracias a Él, nos ha justificado, fuimos justificados, no hay diferencia. Sean buenos, sean malos, sean ricos, sean pobres, ya no importa qué tipo de persona sea, porque están vestidos de lo mismo. Tienen la misma justicia. Cuando están vestidos de lo mismo, parecen iguales, ¿verdad? Vestido blanco. Es el vestido de la salvación, manto de justicia, dice. Sin que nosotros hiciéramos alguna obra, sin que nosotros mereciéramos, así nos ha justificado, nos ha quitado nuestros pecados para siempre. Hay que creer en Él. Ahora Dios nos ve como a algunas personas, como a los que no tienen ningún pecado. Cuán asombrosa es esta verdad. Esto es estar vestido de Buda. Recibieron el perdón de pecado y a la vez fueron justificados. No que ser justificado y recibir perdón de pecado sean diferentes, sino son iguales, se les da a la vez. Por la muerte del Señor Jesucristo fuimos perdonados de nuestros pecados para siempre y por su resurrección fuimos justificados. Esto es estar vestido de Buda. Así están bien vestidos, con toda confianza,
valor podemos estar en la fiesta. Pero, ¿qué tipo de persona es? La persona que no está vestida de boda. El rey, cuando vio a sus convidados, invitados, estuvo en la fiesta. Las personas, ¿cómo se atreverían a mirar el rostro del rey, verdad? Los pobres, los mancos. Con solo que hayan sido invitados a la fiesta, es una gran honra y gloria. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Señor, estando con nosotros, come y bebe. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene y nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Junto con el Señor Jesucristo, así vamos a comer y beber juntos en la fiesta preparada por Dios. Es la boda, la fiesta del rey, con el cual se gozan. Pero de repente el rey vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Es que no tengo este vestido. Pero ya le habían invitado, dicho que se vistiera, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No se lo puso? A la puerta todos se lo estaban poniendo. Decían: quítate esta ropa que trae, entonces pónganse este nuevo. Todos así se lo pusieron. Pero ese hombre, oigan, ¿por qué? Por favor, quítate esa ropa y ponte esta nueva. ¿Qué me dijiste? Oye, esta ropa que yo traigo ahorita puesta es la que yo compré en Londres, de Inglaterra. Es el mejor traje que existe. Nadie trae este traje sino yo solo. Pero tú me dices que yo me lo quite y me lo ponga otro nuevo. Yo quiero presumir este traje que yo traigo. Yo no necesito. No, así de repente entró esa persona sin tener ningún permiso y se sentó, pensando que el rey seguramente se pondría muy contento viendo su traje. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció. Ya le dijeron que se pusiera, ¿verdad? El vestido. Tenía algo que decir, entonces tenía palabra que decir. Entrar sin estar vestido de boda es menospreciar al rey, es menospreciar su benignidad, su gracia. Es rechazar su gracia. Porque el rey tenía preparado el vestido para él. Dijo a los que servían: átale de pies y manos y échale en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se refiere al infierno. ¿Por qué? No se lo puso porque le gustaba su propio traje, su propio vestido. Así que Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Algunos piensan que con su propia obra que traen o tienen, van a poder estar de pie delante de Dios, así con confianza, pero serán rechazados, serán expulsados. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Así traen sus propias obras, pero Jesús, ¿qué les dijo? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos fueron expulsados. Todo lo que nosotros hacemos después de recibir salvación es por agradecimiento, es para pagarle la gracia a Dios. Pero si quieren hacer algo con el fin de recibir salvación, para recibir salvación, no les va a servir para nada. Cuando nosotros estemos de pie delante de Dios, no con nuestra propia justicia, sino con la de Dios, vamos a poder entrar en el cielo y estar con Él. Esto es creer con la justicia de Jesús. Así que el que no estaba vestido de boda, aunque creía, todavía
no había entendido verdaderamente la gracia de Dios. Sin haber nacido de nuevo, sin haber recibido la salvación, sin estar vestidos de boda, sin tener temor verdadero a Dios, entran en la fiesta santa de Dios. ¿Cómo entraste aquí? Oigan ustedes, lo que a mí me da miedo es que entre nosotros, por si hay algunos que todavía no están vestidos de boda, entre los salvos, en medio de los salvos, hay algunos que no son salvos, hay algunos que no han nacido de nuevo, hay algunos que no están vestidos de boda, sino están vestidos de su propia justicia, de lo suyo. Así que Jesús dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hay tantos hombres que dicen que creen, pero hay pocos que han nacido de nuevo, pocos escogidos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El número de los salvos es bien poquito. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 1 Corintios 10:5. Los que salieron de la tierra de Egipto, solamente contando a los varones, eran 600,000, pero todos ellos murieron. Y no pudieron entrar en la tierra Canaán, menos 2 hombres. A Dios no le agrada el gran número, mucho número. El mucho número de la gente, ¿todos entrarán? No. Muchos son llamados y pocos escogidos. Parece que hay muchos que creen, pero hay pocos salvos. Oigan, ustedes también examínense a sí mismos. Ustedes también deben entrar en la manada, grupo pequeño, manada pequeña. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar significa que quieren entrar en el cielo. Con solo que quieran, ¿van a poder entrar todos? ¿Qué dice la Biblia? No podrán. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo 7:13 en adelante. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. De entre los que dicen que creen, hay algunos que toman el camino espacioso y llegan a la perdición. Desde que han recibido la salvación, ya empieza el camino angosto. Al ver el viaje de peregrino, entrar por la puerta angosta es recibir salvación, y después de recibir salvación también tienen que estar en el camino angosto. Muchos procurarán entrar y no podrán. Así que primero nosotros tenemos que estar bien seguros de la salvación que hemos recibido. Aseguren su salvación primero. Al ver Génesis 1, la luz, las nieblas fueron separadas. El agua que estaba sobre la expansión y debajo de la expansión fue separada. Los animales y los hombres que fueron creados a la imagen de Dios fueron separados uno del otro. De Abraham, Ismael e Isaac fueron separados. Isaac y Esaú fueron separados uno del otro. Así seguían siendo separados. En un campo, los trigos y las cizañas crecen juntos. En medio de trigos hay cizañas. Al ver Mateo capítulo 13, cuando echan la red y pescan, pero separan a los peces buenos de los malos. Los peces buenos en el granero, los peces malos aparte. Así siguen separando. No vayan a pensar que con solo que se congreguen en alguna iglesia y crean en Dios, vayan a poder ir al cielo. Sino con la palabra debe examinarse, que si realmente son salvos. A través de la palabra tiene que seguir examinando su salvación, que si realmente hay pruebas de que son salvos en la vida de ustedes. Si no, aún congregándose, estando en este grupo, puede que todavía vayan a ir al infierno. Los que no han nacido de nuevo, aunque puedan estar en el grupo de los salvos, con ellos no pueden entrar en el cielo. Cada quien examínese a sí mismo. Hoy aprendemos hasta aquí.
Ahora, nosotros que fuimos salvos, cristianos verdaderos, como hijos de Dios, tenemos que vivir dignamente como hijos en el resto de nuestra vida. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este último tiempo de entre muchas personas nos has salvado primero, y por la sangre preciosa del Señor Jesucristo has quitado nuestros pecados para siempre, sin ningún mérito nuestro, nos has justificado y nos has invitado al grupo santo. Te damos gracias por ello. En el resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir dignamente como tus hijos, así que siempre que estés con nosotros, con tu poder del Espíritu Santo, con la palabra, para que podamos estar de pie sin ninguna vergüenza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.